Muy buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Acompáñenos a cantar a Cristo, el Cordero Inmolado. Aleluya al Cordero. Cantamos. Hoy venimos de todos los pueblos, de toda lengua, tribu y nación. Somos tu pueblo comprado por ti, por precio de sangre en la cruz. No hay palabras para agradecerte, para expresarte adoración, pero queremos cantar con el corazón y con fuerza decir: aleluya, aleluya, aleluya al Cordero, aleluya, aleluya, con su sangre nos compró toda tribu, toda lengua, todo pueblo, todo ser, dando gloria, dando honra y alabanza al Cordero de Dios. Hoy estamos aquí en tu presencia, limpios por tu sangre en la cruz. Somos tu pueblo, ganados por ti, completos, postrados a ti. Que tu poder actúe en nosotros para llegar a ser como tú, para que el mundo pueda ver tu gloria, Señor, y que pueda decir: aleluya, aleluya, aleluya al Cordero, aleluya, aleluya, con su sangre nos compró toda tribu, toda lengua, todo pueblo, todo ser, dando gloria, dando honra y alabanza al Cordero de aleluya, aleluya, aleluya al Cordero, aleluya, aleluya, con su sangre nos compró toda tribu, toda lengua, todo pueblo, todo ser, dando gloria, dando honra y alabanza al Cordero de Dios, y alabanza al Cordero de Dios, y alabanza al Cordero de Dios. Amén. De igual forma cantamos. Hoy yo quiero andar con Cristo. Cantamos. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad, consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y no anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si
yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Cambiar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, vida eterna allá con Dios. Pues si yo quiero andar con Cristo, pues si yo quiero vivir con Cristo, pues si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su Iglesia Bíblica Bautista aquí en Acerrí. Un placer saludarle en esta mañana. Esperamos que usted haya disfrutado grandemente del tiempo de cantos, de tiempo de alabanzas, y que también disfrute de este momento, el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Esperamos que Dios haya bendecido grandemente su vida en este tiempo preliminar, en este tiempo de cantos y alabanzas a su santo nombre. Pero también esperamos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que Dios bendiga grandemente su vida en este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Así es. Y voy a pedirle, por favor, que de una vez vayamos a la palabra de Dios, que vayamos a la Biblia y busquemos nuestro versículo lema del mes. ¿Lo recuerda? Así es. Vamos a buscar la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 6. Por favor, acompáñeme a la Biblia. Ojalá que usted ya se haya memorizado este versículo, que ya esté ahí en su mente y en su corazón y que usted hasta lo pueda decir de verdad de memoria. Es un versículo corto, pero lleno de una gran verdad para todos y cada uno de nosotros. Por favor, acompáñame a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y como le digo otra vez, si usted se lo sabe de memoria, dígalo de una vez de memoria. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo repetimos, ¿está bien? Dice la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, esa es la manera en que usted y yo tenemos que andar. Tenemos que seguir los pasos del Maestro, de Jesús. Ahora quiero pedirle, por favor, que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Ese es el texto que vamos a estar analizando en esta mañana. ¿Está bien? Vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a ver el capítulo número 9. ¿Está bien? Lucas, capítulo 9, por favor. Y vamos a estar leyendo del versículo 57 al versículo 62. ¿Está bien? La Biblia dice de la siguiente manera, repito la cita, el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al versículo 62. Vamos a leer esta porción bíblica. La Biblia dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Me acompañan en oración, por favor, en este momento? Juntos vayamos a la presencia de nuestro Dios. Padre, alabamos su santo nombre, damos honor y gloria. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de abrir nuestras bocas y
cantar las alabanzas a su santo nombre. Gracias, Señor, porque eso es un tiempo lindo, Señor, un tiempo que nos agrada mucho, Señor, poder alabarle a usted a través de los cantos. Y gracias, Dios, porque ahora, Señor, nuestros corazones están dispuestos a escuchar su voz, a escuchar su palabra. Dios, nuestra petición en este momento, como siempre lo hacemos, como procuramos hacerlo, Dios, antes de cada predicación, de cada sermón, nuestra petición es que usted nos hable. De verdad, Dios, hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, exhórtenos, anímenos, Señor, a hacer su santa voluntad. Dios, pedimos una bendición especial para este tiempo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar en esta mañana, en esta ocasión, este sermón, con una pregunta sencilla. Una pregunta o un par de preguntas bien sencillas. ¿Está bien? Espero que usted pueda contestarla ahí en su mente y en su corazón. ¿Se considera usted un verdadero seguidor de Cristo? ¿Se considera usted un verdadero seguidor de Cristo? ¿Se hace usted llamar cristiano? Yo espero que su respuesta sea positiva, que usted diga sí, yo soy un verdadero seguidor de Cristo. Yo soy un verdadero cristiano. ¿Sabe, hermano, hermana, usted que nos escucha, seguir los pasos de Jesús no es algo que esté reservado para un grupo reducido. No es algo que está reservado para un grupo reducido, sino para todo aquel, escuche, para todo aquel que decida y se determine a seguir los pasos del Señor. Así es, hermanos. Ser cristiano no es algo para un grupo reducido, no es algo reservado para un grupo reducido de personas, sino que está abierto para todo aquel que decida y se determine a seguir los pasos de Jesús. Pero la realidad, hermanos, la realidad que vivimos, en el mundo que vivimos, nos dicta que no son muchos los que asumen este gran reto. No son muchos realmente los que asumen el reto de ser cristianos, de ser verdaderos cristianos, de ser un seguidor de Cristo. Y sabe, esto es así por lo que significa realmente seguir a Jesús. Eso fue lo que leímos, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. La Biblia dice claramente que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por eso es que no muchos asumen el reto de seguir a Jesús, de ser cristianos verdaderamente. Y ese es el tema que hemos estado desarrollando durante este mes de enero. Hoy quiero hablarle, hermano y hermana, nuevamente de este camino supremo. Quiero hablarle nuevamente de ese camino que, además de ser un gran privilegio para los que lo siguen, también requiere una gran responsabilidad. Veamos, hermanos, qué es lo que Dios desea decirnos hoy, y dejemos que sea Él, a través de su palabra, el que nos exhorte y nos anime a permanecer siguiendo sus pasos. Dejemos que sea el Señor el que nos hable y que de verdad Él nos anime, nos motive y nos exhorte a seguir sus pasos. Acabamos de leer Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y vimos una historia, ¿verdad que sí? Donde tres hombres, tres personas se encuentran con Jesús. El primero
dice al Señor que quiere seguirle. Y ya casi vamos a analizarlo. Y dos de ellos reciben la invitación a seguir al Señor. Y vemos en esos tres hombres una reacción diferente hacia aquella invitación de ser seguidores del Señor. Pero vamos a ir analizando poco a poco, ¿está bien? Vamos a ir viendo estos pasajes. Y voy a pedirle por favor que leamos nuevamente Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. ¿Está bien? Vamos a leer nuevamente la Biblia, el capítulo 9 de Lucas, versículos 57 y versículos 58. La Biblia dice, leemos: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Saben? La Biblia no menciona los nombres de ninguno de estos tres hombres. No se menciona en la Biblia los nombres de estas personas, de estos hombres. Y tal vez es poco lo que podemos saber de ellos. Pero podemos aprender muchísimo, hermanos, acerca de lo que significa seguir a Cristo a través de esta pequeña narración bíblica. Así es. Podemos aprender muchísimo de las reacciones de estos tres hombres ante la invitación de seguir al Maestro. Hablemos primeramente de aquel hombre que aparece ahí en primer lugar, en el camino del Señor. Y le dice al Señor lo siguiente, una frase preciosa. La Biblia dice que este hombre le dijo al Señor, se encontró con Jesús y le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Vaya, hermanos, que esta es una frase maravillosa, ¿verdad que sí? Hermano, hermana, esta es una frase lindísima, una frase preciosa que podemos encontrar en la Biblia. Es como la respuesta, yo lo veo de esa manera, hermanos, es como la respuesta más esperada después de un sermón, de un corazón humillado, entregado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Es como que como escuchar de verdad a alguien con un corazón sincero, humillado, entregado y dispuesto a hablar. Qué frase más preciosa, ¿verdad que sí? Podríamos hasta comparar estas palabras con las escritas en Isaías 6:8. ¿Recuerda usted ese pasaje? Isaías 6:8, y vamos a leerlo. La Biblia dice así: después oí la voz del Señor, dice el profeta, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice el profeta acá también: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué clase de frase, verdad que sí, hermanos? Algo maravilloso. Pero sabe, más allá de esta frase tan bonita que dijo este hombre, está la sorprendente respuesta del Señor ante tal afirmación. Vea lo que dice, una vez más, Lucas 9:58. La Biblia dice: y le dijo Jesús, ante aquella afirmación de este hombre, aquella preciosa afirmación, Jesús dice así: y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué vio Jesús, hermanos, en aquel hombre? ¿Qué vio Jesús que no nos fue revelado a nosotros a través de la Biblia? ¿Qué vio Jesús
para responder a aquel hombre de esta forma. Ahora usted y yo podríamos pensar que aquel hombre tenía una apariencia tal vez de ser un hombre muy adinerado, con muchas cosas, con muchas posesiones. Podría ser que este hombre tenía esa apariencia. O podría ser que este hombre era conocido ya por el pueblo, por el mismo Jesús, como alguien adinerado, como alguien que tenía muchas posesiones. Puede ser, hermanos, puede ser. Eso es una gran probabilidad, pero la Biblia no lo dice. Sí, eso puede ser una gran probabilidad, pero la Biblia no dice que este hombre era un hombre adinerado y que tenía muchas posesiones. Es algo que podríamos usted y yo suponer, pensar. Pero sabe, lo que la Biblia sí dice, lo que podemos ver en este pasaje y lo que la Biblia sí dice en otros textos, es que Jesús, siendo Dios, conoce nuestras vidas y conoce las vidas de todas las personas. Conoce los pensamientos y los corazones de cada uno. Y sin duda, el Señor Jesús, siendo Dios, sabía que aquel hombre con aquella frase tan adornada y tan bonita debía escuchar que para seguirle a Él, lo material nunca sería una prioridad. Sí, otra vez, no sabemos qué fue lo que Jesús vio en aquel hombre. No sabemos en realidad qué clase de persona era aquel hombre. Si tenía o no muchas posesiones, si era un hombre adinerado o no. Pero Jesús sabía que aquel hombre tenía que escuchar que para seguirle lo material es algo secundario. Lo material nunca iba a ser una prioridad. Y así es, hermanos. El Señor nos dice a usted y a mí que para seguirlo a Él, lo material nunca va a ser, ni debe ser, una prioridad en nuestras vidas. Para poder seguirlo a Él, lo material debe ser secundario completamente. Debemos hacer a un lado lo material para poder realmente seguirlo a Él. Ahora, hermano, otra vez, no quiere decir que tener cosas, que tener posesiones, que tener dinero sea algo que está malo. No. Pero lo que usted y yo tenemos que saber es que para poder seguir a Jesús, realmente lo material es secundario. Lo principal, lo primordial es seguir los pasos de Jesús. Ahora, la Biblia no dice si aquel hombre, después de tan grande exhortación, siguió o no al Señor. ¿Sí? La Biblia no aclara este asunto. La Biblia no dice que después de esta exhortación este hombre siguió al maestro. No lo dice. Lo que sí podemos ver, hermanos, es que este hombre tuvo que reflexionar a través de las palabras de Jesús. Lo que Jesús le dijo, lo puso a pensar, lo hizo reflexionar, lo hizo pensar si seguir o no al maestro. Y es algo, estas palabras que Jesús usó, son algo que debe hacernos reflexionar a usted y a mí también. Usted y yo tenemos que reflexionar si estamos dispuestos a dejar lo material en segundo plano. Si estamos dispuestos a seguir al Señor dejando todo lo material a un lado. Hermanos, ¿cuántas veces podemos cometer nosotros el error de preocuparnos más por lo material que por seguir al Señor? ¿Verdad que sí?
¿Cuántas veces podemos cometer el error de preocuparnos más por lo material que por seguir al Señor? Pero sabe, hermanos, aquel que desee seguir los pasos de Jesús debe darle la prioridad a Él y dejar de lado todo lo material. Así tiene que ser. Si usted y yo queremos seguir al Maestro, si usted y yo realmente queremos seguir a Jesús, tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo material. Ahora seguimos leyendo, hermanos, y analizando este pasaje de Lucas capítulo 9. Y vamos a leer ahora, hermanos, el versículo 59 y versículo 60. ¿Está bien? Vamos a ver otra de las reacciones. Dice la Biblia, versículos 59 y 60 del capítulo 9 de Lucas. La Biblia dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. En este caso, hermanos, vemos al Señor Jesús extendiendo la invitación. Sí, ya no es alguien diciéndole al Señor, Señor, yo quiero seguirle. Yo voy a ir hasta donde usted quiera, yo voy a ir con usted. No, Señor. En este momento es alguien que recibe la invitación de parte de Cristo. Sí, hermanos, vemos al Señor Jesús extendiendo la invitación a otro individuo. Y una vez más, la Biblia no nos dice el nombre de aquella persona, pero sí nos dice y nos aclara la manera en que este hombre respondió. Vemos la manera de reaccionar de aquella persona. Este hombre dijo, al escuchar la invitación del Señor, dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Podría ser, hermanos, que veamos aquí nosotros una muy noble intención de parte de aquel hombre. Podríamos pensar, hermanos, que tenía una excusa de mucho peso. Sí, este hombre solo estaba pidiendo un permiso corto, al parecer, para ir a enterrar a su padre. ¿Verdad que sí? Podríamos pensar usted y yo que esto era algo muy noble, que tenía una muy buena intención. Pero si usted y yo revisamos un poco el contexto histórico de la Biblia y la parte cultural en aquel momento y en aquella parte del mundo, nos podemos dar cuenta, hermanos, que aquel hombre solamente estaba poniendo una excusa para negarse a seguir al Señor. Voy a explicárselo brevemente. ¿Sabe? Si el padre de aquel hombre había muerto recientemente, este hombre ni siquiera hubiera estado junto a Jesús. ¿Sabe? Los judíos son muy celosos en esa parte de los funerales, los entierros, son muy celosos. Y ellos tienen que estar ahí, muy pendientes de todo ese asunto. Sí, este hombre ni siquiera hubiera estado ahí junto a Jesús si su padre recientemente hubiera muerto. Él tenía que estar encargado de todo lo que conlleva un funeral y sobre todo para la cultura judía. Lo que aquel hombre estaba pidiendo al maestro, escuche, era dejarlo quedarse en casa sin ir en pos de él, sin ir en pos de Jesús, hasta que su padre muriera. Y luego, después de quién sabe cuántos años, esperando esa muerte, él
iba a seguir al Señor. Así es. Sí, aquel hombre lo que estaba usando era una excusa. Estaba diciendo: Jesús, yo lo voy a seguir, pero voy a seguirlo a usted hasta el momento que mi padre muera. Y después de eso, y después de todo lo que conllevaba un funeral en la cultura judía, yo voy a seguirlo. Sí, otra vez, podemos ver o podemos pensar usted y yo, simplemente al leer aquí en la Biblia, al leer este texto, podemos pensar que este hombre tenía una buena intención, pero no. Este hombre simple y sencillamente le estaba diciendo al Señor: no estoy dispuesto. Tengo cosas más importantes que hacer. No estoy dispuesto, Señor, a seguirlo. ¿Sabe? Este hombre en realidad estaba enredado en los negocios de la vida. Sí, tal vez usted ha escuchado esa frase. Exactamente. Pablo exhortó a Timoteo acerca de esto tiempo después. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice de la siguiente manera, y si usted gusta, búsquelo conmigo, por favor. Igual va a aparecer ahí en pantalla. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pablo exhortó al joven Timoteo diciéndole lo siguiente. 2 de Timoteo 2, versículo 4. Dice la Biblia: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es. Este hombre que le dijo no al Señor, que puso esta excusa, estaba enredado con los asuntos de la vida, con los negocios de la vida. Por eso se negó a seguir al Señor. ¿Sabe? A veces es tan fácil darle prioridad a otros asuntos, a otros negocios, por encima de seguir a Jesús. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso. A veces podemos estar tan enredados en los negocios de esta vida que estemos rechazando seguir a Jesús por esto. Hermanos, aquel que verdaderamente desee seguir a Jesús debe darle la prioridad a Él y dejar todo de lado, los negocios de esta vida, dejar todo lo que nos ate a este mundo para seguir a Jesús. Ahora quiero que vayamos otra vez a Lucas. Vamos a ver los últimos 2 versículos de este pasaje. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. La Biblia dice así, leemos. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así es, aquí encontramos a un hombre más que recibe la invitación de parte de Jesús a seguirlo. Pero él reacciona y pone una excusa. Sí, al igual que el hombre anterior, pone una excusa y le dice al Señor: Señor, te seguiré. Así es. Señor, voy a seguirlo, pero déjeme primero, Señor, que vaya y me despida de todos los que están en mi casa. Ahora, podríamos pensar usted y yo también, hermanos, al leer por encimita este versículo o este pasaje, que este hombre tenía una buena intención. ¿Qué malo hay en despedirse de sus seres queridos?
¿Habrá algo negativo en eso? No. Pero hermanos, antes de que usted y yo saquemos conclusiones y fallemos en el intento con nuestras conclusiones, debemos conocer un poco más el contexto para entender mejor lo que estaba sucediendo en aquel momento. Aquel hombre no estaba pidiendo permiso para un simple decir adiós. No era solamente llegar y decir, mamá, papá, hermanos, me voy a seguir al maestro, voy a seguir a Jesús. No, eso no era una simple despedida. Más bien, este hombre se estaba refiriendo a regresar a su núcleo social, sí, a donde estaba su familia, sus familiares, sus amigos, sus amistades, sus negocios, sí, las personas que le rodeaban, con la intención de pasar meses, tal vez, con ellos, tener una despedida muy larga antes de seguir al Señor. Y si usted y yo revisamos bien el versículo 62, podemos aún más ver claramente que el Señor denota esto, que este hombre no tenía la intención de nada más ir y despedirse, sino quedarse. El Señor Jesús dice, versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe usted qué es un arado, hermano? Yo sé que hay algunos que lo saben a la perfección. Ahora, la Real Academia Española define un arado como un instrumento de agricultura que movido por fuerza animal o mecánica sirve para labrar la tierra abriendo surcos en ellas. Muy probablemente usted lo ha visto, usted lo conoce, usted ha visto esta clase de instrumento de agricultura. Ahora, en los tiempos de Jesús, ese instrumento, sí, era tirado o movido por animales. Obviamente, no por máquinas, sino por animales. Pero en aquel tiempo, y por ser llevado por animales, este instrumento era dirigido por el hombre. El hombre tenía, ¿verdad?, conforme la dirección que quisiera llevar, tenía que dirigir a los animales y tenía que dirigir también, ¿verdad?, el arado. Ahora, la mirada de el hombre que se encargara de este instrumento del arado, la mirada tenía que ir adelante, tenía que ir viendo hacia adelante. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe? Ver hacia atrás para un agricultor llevando el arado podía ser causa de un accidente terrible, o en la mayoría de los casos, por lo menos, de un mal trabajo. Si aquel que llevaba el arado y ponía su mano en el arado y veía hacia otro lado, veía hacia atrás, aquel trabajo iba a estar mal hecho, iba a ser un fracaso, iba a ser algo que no iba a funcionar. Y exactamente eso es lo que el Señor estaba diciendo. ¿Sabe, hermanos? Usted y yo podríamos cometer el error de ver hacia atrás, hacia el pasado, hacia las cosas que dejamos atrás, hacia las costumbres que dejamos atrás, hacia las personas que dejamos atrás para poder seguir al Señor. Podríamos usted y yo cometer el error de ver hacia atrás y perder de vista lo que está adelante. Sí, podría ser, hermanos, que usted y yo, poniendo la mano en el arado, veamos para atrás, provoquemos un desastre. No, hermanos,
no podemos ver hacia atrás. Tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba. Sí, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tenemos que dejar nuestros ojos, nuestra mirada puesta en el Señor y nada más en el Señor. ¿Saben? En el pasado pudieron haberse quedado personas que usted amaba, que formaban parte de su vida y de su corazón, pero usted tiene que seguir en pos. No puede quedarse viendo hacia atrás. No puede quedarse, hermano y hermana, viendo aquellas personas que se quedaron en el camino, aquellas personas que ya no están en el camino de la fe. No puede, hermano, no puede, hermana, usted quedarse viendo hacia atrás. Usted y yo no podemos ver hacia atrás. Usted y yo tenemos que permanecer con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, viendo hacia adelante, dirigiéndonos hacia adelante, con nuestra mano puesta en el arado, viendo al Señor. Hermanos, tenemos que olvidarnos de lo que quedó atrás. Eso lo dijo Pablo, ¿lo recuerda? Y extendernos hacia lo que está delante. Esa es la manera de seguir al Señor. Usted y yo no podemos ver hacia atrás. Tenemos que dejar lo que quedó atrás, dejarlo ahí, olvidarlo, para poder seguir en pos de Jesús, con nuestra mirada puesta en Él, con nuestros ojos puestos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Hermanos, aquel que se considere a sí mismo como un seguidor de Jesús debe estar dispuesto a dejarlo todo, a seguir adelante con sus ojos puestos en Cristo y a dejar todo sin mirar atrás. ¿Sabe? Quiero terminar con esto en esta mañana. ¿Sabe, hermano y hermana? Cada seguidor de Cristo está expuesto a cometer errores. Escuche, por ser usted un seguidor de Jesús, no quiere decir que usted es perfecto y que usted nunca más va a fallar. No, usted y yo estamos expuestos a cometer errores y muchos errores. Cometer estos errores y muchos otros. Errores que nos pueden hacer resbalar y que nos pueden hacer caer en nuestro caminar. Pero hermano, quiero decirle algo y quiero recordarle algo. Nadie dijo que no íbamos a caer. Puede ser que usted y yo caigamos, puede ser que usted y yo resbalemos, puede ser que usted y yo cometamos errores. Pero no podemos quedarnos en el suelo, hermanos. No podemos quedarnos derrotados. No podemos quedarnos llorando. No podemos, hermanos, ver hacia atrás. No podemos, hermanos. Tenemos que seguir moviéndonos. El Señor quiere que usted y yo sigamos. El Señor quiere que usted y yo le sigamos a Él. Que no dejemos de verle a Él y de seguir en pos de Él. ¿Sabe? El mismo Señor Jesús está ahí para levantarnos. Si usted y yo caemos, si usted y yo resbalamos, si usted y yo nos tropezamos, si usted y yo cometemos algún error, Él está para levantarnos y Él quiere que usted y yo sigamos adelante. Él va a ayudarnos, hermano, hermana. Él nos va a levantar y va a ayudarnos a seguir adelante. Vamos, hermanos, sigamos los pasos de Jesús. No nos detengamos, no miremos hacia atrás. Dejemos todo lo que tengamos que seguir y sigamos al Señor. Si hemos caído, pidámosle a Él que nos levante, que nos reincorpore, que nos fortalezca y que nos ayude a seguir en pos de Él. Pero hermanos, no nos detengamos. El Señor quiere que usted y yo sigamos sus pasos. Hermanos, hagamos todo lo posible para que así sea.
Hermanos, mantengámonos siguiendo sus pasos. Ha sido una bendición poder compartir este mensaje con usted en esta mañana. Espero con todo mi corazón que Dios haya tocado su vida, que Dios le haya hablado. Quiero recordarle simplemente, para terminar nuestro culto, recordarle que hoy a las 5 de la tarde a través de Zoom estaremos reunidos nuevamente. Muchas gracias, hermanos, por estar atentos a la palabra del Señor. Recuerde que apenas termina este culto, estaremos también por Zoom conectados por clases. ¿Está bien? Recuérdelo muy bien. 11 y 15 estaremos conectados por Zoom, las clases de adultos y jóvenes. Por favor, no lo olvide. Muchas gracias, hermanos. Sigamos al Señor. No nos detengamos. No nos detengamos, Señor. Hermanos, sigamos al Señor. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga, hermano. Acompáñeme cantando a nuestro Dios. Somos el pueblo de Dios porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias al Señor por permitirnos cantarle y alabarle.